Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Aparte de los 15.000 por llegar, más de 5.000 refugiados sirios ya han entrado en España por Melilla. Se reabre la embajada israelí en Egipto. Se crea en Viena un consejo de liderazgo musulmán judío. Y Hillary Clinton afirma que si es elegida e Irán incumple el acuerdo, no dudará de utilizar la opción militar. Son las noticias que hemos preparado para hoy en el comentario Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego, ya saben, viene Raquel con las noticias culturales. En lo que va de año, un total de 5.409 ciudadanos sirios han entrado en España por la frontera de Beni Ensar, en Melilla, de los que unos 1.300 permanecen en el centro de estancia temporal de inmigrantes. En realidad, solo 3.077 de ellos se identificaron de esa manera, mientras que el resto entró con pasaportes falsificados. Frente a las mafias de la inmigración que actúan en Libia y otros países de la zona, en Marruecos existe un auténtico mercado de documentaciones falsas. Se estima que en lo que va de año han llegado por el Mediterráneo unos 320.000 inmigrantes ilegales, la mayoría de origen sirio. El ministro de Interior, Fernández Díaz, teme que con la acogida de refugiados sirios en España se cuelen terroristas yihadistas. Sí, por estas declaraciones, de las cuales ya hemos hablado en Radio Sefarad, pues ha sufrido las críticas de todos los grupos políticos, se le tiraron al cuello como diciendo, qué barbaridad, pero son gente, la mayoría son gente, sí, claro que la mayoría son gente normal y que vienen escapando, pero eso no quiere decir que una minoría, pongámosle 500, ¿qué tal 500 terroristas en España? Aunque sea una minoría, es una cifra terrible y hay que estar con los ojos muy atentos, muy abiertos y mirando lo que pasa, porque entre otras cosas, bueno, de lo que hablaba la primera parte de la noticia, es que nosotros, el gobierno estaba negociando, a ver, antes de este estallido de solidaridad con los refugiados sirios, pues estaban diciendo que no iban a aceptar más de 2.000 o 2.000 y pico, cuando ya han entrado este mismo año 5.000 solamente por Melilla. Lo que pasa es que la mayoría de ellos, así como dice la noticia, así como en Libia los meten en barcos de Chichinabo que cruzan el Mediterráneo en el mejor de los casos hasta que los rescate algún barco, pues a través de la frontera marroquí y en la entrada a Melilla, pues lo que hacen las mafias marroquíes es documentación falsa. Y entonces entran no como ciudadanos sirios, sino como ciudadanos marroquíes que tienen menos problemas para entrar a España, etcétera, etcétera. Así que, bueno, todo esto se está hablando mucho estos días, se seguirá hablando, pero bueno, ya se sabe, incluso del ébola ya nos hemos olvidado de la gripe aviar, nos hemos olvidado de tantos temas que parecían que iba a ser el fin del mundo y 15 días después nadie se acuerda. Así que lo que no sabemos es qué va a pasar de aquí 15 días con la migración, aunque yo sospecho que es un fenómeno que no va a desaparecer tan rápidamente y que va a cambiar el rumbo de los sentimientos que ahora mismo se tienen de solidaridad en todos los pueblos y naciones por las que pasan, excepto Hungría, y cada vez más pues las naciones europeas se van a convertir en algo bastante parecido a lo que hemos visto con los policías húngaros, porque ahora se han, digamos, repartido y se supone que 15.000 van a venir a España, pero 15.000 era la semana pasada, la próxima semana van a necesitar meter otros 15.000. Y aparte, hasta que lleguen estos 15.000, cuando lleguen estos 15.000, lo primero que van a pedir es salir de España para irse a Alemania, porque no quieren venir a España, no quieren ir a Portugal, ni quieren ir a Grecia, países que tienen problemas económicos. Porque la mayoría de la gente, y esto lo hemos hablado en el reportaje del fin de semana con Florentino Portero, la mayoría de la gente no es producto solamente de una situación de guerra, que es el último eslabón. El primero y segundo eslabón tiene que ver con cuestiones económicas y de libertades personales, que luego ya cuando llegan a Europa se transforman en otra cosa, pero el tema económico es sin duda un protagonista esencial y por lo tanto yo creo que la situación de la crisis migratoria va a dar lugar a otro tipo de crisis que puede incluso torpedear lo que es la Unión Europea cuando Alemania diga
no puedo yo quedarme con los millones de sirios, o si se los queda con ellos, pues ya Alemania estará en una situación económica que no le convertirá ya más en líder de nada, sino en subyugada a los problemas económicos de salvar a esa población. Seguimos. La embajada israelí en El Cairo reabrió sus puertas 4 años después de la salida del último embajador del país a causa de un asalto multitudinario a la sede diplomática que intensificó una crisis entre los estados. La viceministra de Exteriores israelí, Tzipi Otobeli, dio la bienvenida a la entrada del diplomático Haim Koren como máximo representante de Israel en Egipto, país con el que aseguró que Israel comparte intereses comunes. 4 años atrás, cientos de personas derribaron el muro que protegía la embajada de Israel y la asaltaron, lo que dio lugar a la salida de la delegación israelí de Egipto. Entonces Egipto estaba inmerso en una inestable situación política tras el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak el 11 de febrero de 2011, después de 30 años en el poder. Bueno, es como volvemos al punto de partida y en realidad es lo que está pasando, el último signo de reestabilización que el presidente Al-Sisi está llevando con Egipto. Lo que ha estado haciendo en este último año es borrando lo que ha pasado en estos últimos 4 años. O sea, es como si esa parte de la historia egipcia no hubiera existido y hubiera habido una transición del mismo régimen, pero desde el faraón Mubarak, que ya estaba muy viejo, eternizado y con ánimos de perpetrarse a través de su propia familia, pues hacia otro general, que es como siempre se ha gobernado Egipto desde los años de la revolución que derrocó al rey Farouk en los años 50. Primero estuvo Nasser, después estuvo Sadat, después estuvo Mubarak y pues Mubarak fue el que aguantó más tiempo y los egipcios estaban hartos de él, pero la jugada fue muy peligrosa y ahora todo vuelve a ser como antes. Y entre otras cosas, pues el último signo de esta reconciliación con el pasado es la reposición de esta delegación diplomática israelí en el Cairo. Los contactos diplomáticos existieron, no se cortaron. Lo que pasa es que no existía la oficina en sí. Y entonces se hacía de forma indirecta, videoconferencia, presencia en ciudades que no eran el Cairo, etcétera, etcétera. Seguimos. Importantes líderes y responsables religiosos judíos y musulmanes presentaron el 9 de septiembre de 2015 una innovadora plataforma para apoyar las libertades religiosas de las comunidades judías y musulmanas en Europa. El grupo inició las conversaciones en un taller que tuvo lugar en Viena el 27 de agosto de 2015 en las instalaciones del Centro Internacional de Diálogo y que ha resultado en la creación del Consejo de Liderazgo Musulmán Judío. El grupo también apoyará la educación, fomentará el intercambio de información y coordinará servicios de respuesta inmediata a través de una línea de asistencia directa para situaciones que surjan a nivel local, nacional o europeo. Bueno, la verdad que es un poquito difícil saber de estas palabras tan generales a qué se van a dedicar. Este Centro Internacional de, ¿cómo lo llaman? Consejo del Liderazgo Musulmán Judío. Bueno, me imagino que habrá temas en común como el tema de la comida kasher y el halal. Es un tema en común que pueden tener y tener una fuerza juntos, o el tema de la circuncisión, que en Europa no es entendido como debe ser. La verdad es que yo no soy muy creyente de este tipo de iniciativas a nivel de uno o dos altísimos representantes de cada religión, porque luego resulta que ni el rabino, ni todos los rabinos actúan como este rabino, ni mucho menos todos los imames musulmanes actúan y tienen la misma visión que el representante musulmán en este Centro Internacional del Diálogo que se llama CAICIID, que tiene su sede en Viena y que está financiado y lleva el nombre del rey Abdalá de Arabia Saudita, lo que no deja de ser algo muy llamativo, un centro dedicado al diálogo interreligioso y a la libertad religiosa que esté liderado y financiado
por el rey de un país donde está prohibido terminantemente cualquier tipo de manifestación religiosa que no sea la oficial del país, la musulmana, cosa que no pasa ni siquiera en otros países musulmanes, en cualquier otro país musulmán, digamos, no ahora los que estén bajo el Estado Islámico, digamos, países normalitos, ¿no? En Irak, en Afganistán, en Pakistán, pues si hay una delegación norteamericana ahí que está trabajando no sé qué y se reúnen y quieren rezar y ponen una cruz, pueden hacerlo. En Arabia Saudí no pueden hacer absolutamente nada. Nadie puede rezar, nadie puede poner una cruz, ni por supuesto una estrella de David, ni montar una sinagoga, ni nada de nada. Pero de pronto estos fondos saudíes financian el Centro para la Comprensión y la Libertad Religiosa, claro, en Viena, lejos de casa. Y terminamos hablando de la ex secretaria de Estado estadounidense y precandidata a presidente Hillary Clinton, que defendió el acuerdo nuclear con Irán, aunque señaló que deberá cumplirse al pie de la letra. De lo contrario, y en caso de que sea reelegida presidenta en 2016, no dudaría en recurrir al uso de la fuerza para obligar a Teherán a cumplir con la palabra dada. Clinton matizó que cuando se trata del régimen de los ayatolás, lo mejor es no confiar y además verificar. Clinton destacó que no consideraba a Irán un socio, sino únicamente el objeto del acuerdo. Bueno, son palabras un poquito más, ¿cómo diría? Que dan un matiz a la versión oficial de Obama, pero que en realidad no proponen absolutamente nada bueno, nada nuevo. Obama también dijo de que todo este acuerdo con Irán se basa en la confianza, pero que también hay que verificar. O sea, vale, o sea, lo dice Clinton y lo dijo Obama. Que si no se cumple al pie de la letra, pues Obama dijo de que va a exigir que se cumpla al pie de la letra, no dijo el uso de la fuerza, no habló del uso de la fuerza. Clinton habló del uso de la fuerza, pero en el mensaje de Obama estaba implícito que si no se cumplía, pues Estados Unidos incluso podría llegar a atacar a Irán, y creo que hubo una respuesta entonces a esta interpretación por el propio Ali Khamenei, diciendo que Israel, que Estados Unidos no había cambiado nada, que es el gran Satán, etcétera, etcétera. Así que esto que se presentan como Hillary Clinton, una bocanada de aire nuevo en el Partido Demócrata con respecto al acuerdo con Irán, no trae absolutamente ningún pan bajo el brazo, es exactamente lo mismo, y no solamente que promete lo mismo respecto al futuro, sino que se compromete en la misma medida en este tiempo presente, del cual ya hablamos ayer sobre una encuesta, que en realidad solamente el 21% de la población norteamericana o estadounidense apoya este acuerdo, y es una cifra que está en picado, en descenso cada vez más importante. Y estará en la próxima semana, va a ser esta famosa votación de la que se habla hace mucho tiempo y que ya se sabe exactamente cuál va a ser el resultado. La primera votación, el Congreso, el Senado va a decir que no, porque la mayoría es republicana, pero luego el presidente impondrá su veto, y como no hay 2/3 partes del Senado para contrarrestar ese veto, pues la moción de apoyo al acuerdo con Irán seguirá adelante. Y ya está. Se acabó a otra cosa mariposa y hacer negocios con Irán, que para eso nos importa un bledo que se arme con la bomba atómica. Lo importante es que suelte los dólares que nosotros mismos le pagamos por el petróleo. O sea que, en definitiva, es todo tan tonto, porque estamos permitiendo que ellos se beneficien de una situación de la cual nosotros siempre vamos a ser los perjudicados, porque somos los clientes de ellos. Ellos no nos compran a nosotros les compramos a ellos. Y bueno, encima que les compramos, hay un viejo dicho, dice, encima de prostituta pongo la cama. Eso más o menos es la situación. Gracias, Jorge. Bueno, con este informativo terminamos la semana y además deseamos a los oyentes feliz año. Sí, pero antes déjame recordar que hoy es 11 de septiembre y especialmente en Estados Unidos, pero en todo el mundo, los que tenemos algunos añitos y más de 14, recordamos qué pasaba ese 11 de septiembre
del 2001 frente a las televisores cuando veíamos como los aviones se empotraban contra las Torres Gemelas. Eso parece cosa del pasado muy lejano, pero las consecuencias están viéndose hoy. Lo que entonces era Al-Qaeda se ha transformado en una sucursal más violenta que se llama Daesh o Estado Islámico, que ha generado una situación de tensión en Oriente Próximo insoportable y que ha llevado a el desplazamiento de millones y millones de personas que hoy en día están invadiendo Europa. Así que es de lógica y es de bien recordar el día que empezó toda esta historia. Y sí, lo que tú decías, Shabbat Shalom, Shana Tova, volveremos primero con las noticias que siempre llamamos de los lunes, aunque irán este miércoles, y recién para el jueves tendremos noticias frescas. Así es, pues ya el jueves volvemos con la información de actualidad. Pero esperen que una pequeña pausa y viene Raquel con las noticias culturales. Raquel, vaya semanita llevo. Madre mía. Bueno, estoy al menos agotado, necesito noticias culturales. eso te iba a decir, que al menos estas son culturales y buenas, Jordi, positivas. Sí, no, se está acabando la semana. Realmente estoy bastante cansadito, no solo desde el punto de vista físico, sino casi emocional también. Porque Estás terminando el 5.775, eso se nota, Jordi. Sí, se nota, desde luego. Llevo la mochila del año pasado, ya no puedo más, ya tiene que vaciarse ya. Bueno, cuéntame. Empezamos en el Centro Sefarad de Israel. Allí nos convocan a una conferencia que coincide con la celebración del Año Nuevo Judío. La profesora Rachel Pellet Cuartas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, directora del Ulpan del Centro Sefarad de Israel y colaboradora de Radio Sefarad, bueno, pues va a exponer una tesis sus ideas, sus razonamientos en torno al sentido espiritual, literario y cultural de las festividades de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot y Simchat Torah. Es decir, lo que nos viene por delante, ¿no? Lo que está llegando, Jordi. Uh-huh. Una conferencia muy interesante, tanto para judíos como, por supuesto, para aquellas personas que no sean judías, pero que tengan interés por nuestra cultura y nuestras festividades. Será el 16 de septiembre a las 17:45 en el Palacio de Cañete, que es la sede del Centro Sefarad de Israel, como todos ustedes saben, donde ayer tuvo lugar la recepción con motivo del Año Nuevo de Rosh Hashanah. Les ofrecemos el acto en directo en nuestra programación. Así pues que sí, allí podrán oír los discursos del presidente de la Comunidad Judía de Madrid, David Hachuel, del director del Centro Sefarad de Israel y de diferentes representantes del mundo político e institucional. Muy bien, pues nada, estas fechas cargadas de simbolismo, de misticismo también, de espiritualidad, de familia, pues claro, las reflexiones son importantes. Bueno, ¿con qué seguimos, Raquel? Nos vamos a Palma de Mallorca, no para recordarles que se está desarrollando ese interesantísimo ciclo de cine, El mundo judío y el cine, que en esta ocasión la proyección más próxima es Ojalá estuviera aquí, de Zach Braff, sino para recomendarles la exposición Sinagogas de Europa en Gloria y Ruinas. Es una colección de litografías de Dora Spanier. Estará hasta el 13 de septiembre. Tenemos muy poquito tiempo para verla, pero desde aquí, si están en Palma de Mallorca o cerca, se la recomendamos. Muy bien. Y Un descubrimiento arqueológico en Israel, Jordi. Ahora es que se ha una descubierto... noticia... Sí, dime. Pues que hemos estado guardando toda la semana. Ah, no nos la querías dar, ¿eh, No, Raquel? es que había cosas celosa de ineludibles y tenía ya toda la pinta de ser para las noticias de los lunes. Pero hoy finalmente ha encontrado su hueco este sarcófago del siglo III, que se ha descubierto, tiene alrededor de 1800 años, y los trabajadores lo encontraron en un área de construcción. Inicialmente lo intentaron ocultar, Jordi, para que no se impidiera que las obras prosiguieran, ¿no? Es que eso te iba a decir, es que es el tema, que cómo descubren muchas veces estas cosas. Es verdad que hay zonas que ya prácticamente están protegidas y trabajan los arqueólogos, pero es que la mayoría son pues por temas de construcción de viviendas, de oleoductos, gaseoductos, en fin, y ahí dicen, ostras, claro, se nos viene abajo el proyecto porque ahora lo van a proteger. Exacto. Bueno, por ahora las obras continúan
y gracias a Dios y a la Autoridad de Antigüedades de Israel tenemos este sarcófago que, según los responsables del hallazgo, es uno de los más importantes y hermosos que se hayan encontrado nunca en Israel. Es un féretro de caliza con un peso de 2 toneladas. Muestra sobre la tapa una escultura de tamaño real de una figura humana con una toga y diseños en las partes laterales, incluida una cabeza de medusa. La arqueóloga Gaby Masor dijo que la pieza data del siglo III de la Era Común y probablemente fue encargada por una familia romana adinerada. La portavoz de la Autoridad de Antigüedades, Jolie Schwartz, dijo que estaba dañado cuando los trabajadores lo desenterraron en el sitio de la construcción. Los contratistas, como ya les decimos, intentaron esconder la pieza por temor a que se detuviera la obra, y agregó que se tomarían medidas legales contra estos trabajadores que han intentado ocultar al mundo este bellísimo sarcófago del siglo III. Si no, intentar venderlo, que también puede ser, porque digamos que el mercado de antigüedades, hay un mercado negro importantísimo ahí, pues por eso, porque que está muy cotizado y al tiempo son piezas que tienen un valor tan espectacular que deben pertenecer a lo público. Y además, ¿no? Es precioso, Jordi. Sí, la verdad es que sí, es muy bonito. Bueno, pues nada, contratistas, hay que ser honrados, chicos. Contratistas del mundo. Contratistas del mundo. ¿Qué le vais a hacer? Si hacéis un agujero y os encontráis una cosa de una cultura antigua, pues chico, no queda más remedio. Habrá que hacer el agujero por otro lado. Contratistas y ayuntamientos del mundo, que siempre recordamos un mosaico de un delfín romano que está debajo de una calle en Pamplona. ¿Ah, sí? Por ejemplo. Sí, yo lo he visto. Sabía yo. Sí. Bueno, pues nada, Raquel. Lo vi antes de que lo cubrieran. Antes de que lo cubrieran, claro, vaya. Sí. Bueno. Raquel, nos vamos por un tiempo en este informativo de actualidad. Tú y yo nos veremos el miércoles con las noticias de los lunes, aunque sea un poco contradictorio. Es unas noticias del Año Nuevo, Jordi. Eso, noticias del Año Nuevo, pero bueno, con ese enfoque de información diferente, ¿no? Y entonces, como viene Rosh Hashanah y bueno, pues tenemos una programación especial para estos días, así que hasta el jueves no nos vemos. Exacto, Raquel. Shana Tova, me toca que sean días muy felices para ustedes.